Bienvenidos a Principios Primarios, su punto de inicio para aprender cómo estudiar la Biblia bien. En esta instrucción estaremos analizando la estructura. ¿Qué es la estructura? Sencillamente, la estructura es responder a la importante pregunta: ¿cómo ha organizado el autor un pasaje particular? Jeremy Meeks, director de Simeon Trust Latinoamérica y pastor de Hope Community Church en Nashville, Tennessee, nos mostrará que todo texto tiene una estructura y que esa estructura revelará el énfasis de ese texto. Cuando entendamos el énfasis de un texto, estaremos en buena dirección para que el texto dé forma a nuestro mensaje. En esta sesión vamos a estudiar un principio básico, un principio fundamental y crítico para la práctica de la predicación expositiva. Se llama estructura. Aquí está nuestro dibujo. Estructura. Tengo una pregunta. ¿Qué es mi dibujo? ¿Ah? Esqueleto, sí, hombre. Gracias. Gracias por afirmar mi don de dibujar. ¿Cómo funciona un esqueleto en un cuerpo humano? Sostiene la forma. ¿Cómo pareciera un cuerpo sin huesos? Sí, como una masa, sí. Un saco de gelatina, ¿sí? Como si ustedes son, si les gusta Star Wars, ¿sí? Como Jabba the Hutt, ¿sí? Nada más. Eso es lo que hace el esqueleto, sostiene el cuerpo, da forma. Ok, Jeremías, gracias por este pequeño detalle de ciencia. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, como el cuerpo humano, cada texto bíblico tiene su estructura que revela la forma y énfasis del pasaje. Y este énfasis y forma del texto bíblico deben moldar el énfasis y la forma de nuestros mensajes bajo el ministerio del Espíritu Santo. Debemos entender que en cada texto bíblico hay dos autores. Hay el autor humano y hay el Espíritu Santo, y los dos son los autores del texto. Pero no es solamente como mi idea o mi concepto, quiero probarlo por medio de la Biblia. Por favor, abren al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Gracias. El autor está citando algún parte del Antiguo Testamento donde... ¿Qué está citando el autor? Salmos. ¿Cuál salmo? Salmo 95. Ahora, ¿quién es el autor de Salmos 95? No dice. No sabemos quién escribió muchos de los salmos. Varios no tienen el nombre del autor. Vamos a nombrarlo el salmista. Entonces, según el autor de Hebreos, ¿quién escribió Salmos 95? El Espíritu Santo. ¿Me vas a decir que el autor de Hebreos tiene el pensamiento que el Espíritu Santo mismo escribió Salmo 95?
No. Tenemos el autor humano, el salmista, y también tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el autor o cuál es el autor principal? La respuesta es sí. Ambos. El texto es el producto de los dos, 100% humano y 100% Espíritu Santo. Y no es solamente el autor de Hebreos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, por ejemplo. Dice lo siguiente: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora, por favor, alguien, dame el nombre de un profeta que escribió el libro en el Antiguo Testamento. Isaías. ¿Otro? Jeremías. Me gusta Jeremías. Los profetas y el Espíritu Santo, según Pedro, escribieron los libros proféticos. No digo que lo entiendo 100%. Nadie aquí, nadie en el mundo entiende 100% cómo funciona esto. Tenemos ideas, tenemos teorías, pero no sabemos cómo funciona exactamente. Pero sabes que no es verdad porque somos muy inteligentes o porque sabemos cómo está conectado. Es verdad porque así dice la Biblia. Ya. Jeremías, ¿por qué debemos invertir nuestro tiempo encontrando la estructura de nuestros textos? Hay que entender, yo tengo tanto que hacer en la iglesia. Yo tengo una familia. Tal vez tengo un trabajo secular. ¿Por qué tengo que usar tiempo que no tengo, o estoy convencido que no tengo, en encontrar la estructura? Es porque el autor humano y el autor divino tienen un propósito y debemos honrarles. Estructura nos ayuda a encontrar el propósito de ambos autores. Y si no prestamos atención a la estructura que nos lleva a un énfasis, que nos lleva a una idea central, estamos deshonrando no solamente a los autores humanos, sino también el Espíritu Santo también. Estructura es algo que encontramos. Yo usé esa palabra con propósito, es algo que encontramos, no es algo que inventamos. Somos como arqueólogos con huesos de dinosaurios. ¿Qué hacen los arqueólogos? Estudian los huesos. ¿Cómo lo hacen? Los juntan. Como quieren ellos. Me gusta tomar tal pieza y tal pieza. ¿Y dónde están los huesos de los dinosaurios? Casi siempre. Enterrados. Ya son enterrados. Y el trabajo de arqueólogo es desenterrar los huesos como están en la tierra. Y mira, han visto como videos, ¿sí?, de lo que hacen los arqueólogos. Están prestando atención, ¿sí? Están muy cuidadosos. Les dilata meses, a veces años para desenterrar los huesos porque quieren prestar atención a la forma original del esqueleto de un dinosaurio. A mí me gustan los dinosaurios. Yo creo que sería, si en otra vida yo podría ser un arqueólogo, sería divertido. Pero como un arqueólogo, nuestro trabajo es desenterrar los huesos, encontrando cómo fueron enterrados, tratando de ver la forma. No tenemos el derecho de sacar los huesos y construir nuestro propio animal. Ahora, si lo hacemos, es posible que, como un dinosaurio inventado, nuestro sermón inspira, anima, tal vez nuestro sermón aterroriza a nuestra audiencia, pero no es algo auténtico, no es algo fiel. Y si ellos prestan atención al huesos de dinosaurios y nosotros tenemos la palabra de Dios,
parece que nuestro trabajo es aún más importante que lo suyo. Muchas veces como predicadores, nosotros caemos en una de dos trampas. El primer campo es que algunos son como medusas en el mar. Las medusas son bonitos, pero no tienen huesos, ¿sí? No tienen una estructura fija, siempre están moviendo. Y así somos nosotros en el púlpito a veces, ¿sí? Entramos al púlpito y inquietudes que son relacionadas con el texto. Los compartimos tal vez con calma si tenemos un carácter muy pacífico, tal vez gritando. Y cuando hemos terminado con lo que tengo para decir hoy, bajamos. No hay forma, no hay énfasis, no hay estructura, solamente ideas. Hay otro grupo también, en vez de ser medusas, son cangrejos. Suben al púlpito y son tan rígidos que dicen, este es la palabra de Dios y mi trabajo es mostrarles la estructura. Nosotros usamos nuestro tiempo para dar una lectura exegética. Si tú muchas veces dices del púlpito en el griego, en el hebreo, o usas la forma del verbo muchas veces, ¿sí? Y solo quieres dar la información, vean cómo está escrito. Tal vez estás en este campo. Mostramos las conexiones, palabras repetidas, frases. Y cuando bajamos del púlpito, es posible que nuestras ovejas tendrán una idea de lo que Pablo escribió, por ejemplo. Pero no tendrán idea por qué significó para su primera audiencia, qué significa para nosotros. Pero sí sé que la palabra poder tiene algo que ver con la palabra dinamita. Entonces, wow, amén. Nada más. Nuestra meta es entender la estructura de nuestro texto para tener el mando del texto. No ser sencillamente inspirado o influido por el texto. Entonces, nuestra meta para este tiempo es aprender algunas herramientas para ayudarnos a contestar esta pregunta. ¿Cómo ha organizado el autor su material? ¿Cómo ha organizado el autor su material? Aquí, en el texto que tengo frente de mí. Si utilizamos este principio semanal, les juro que serán librados en el púlpito. Me imagino que todos ustedes quieren ser librados en el púlpito. Si quieren subir con confianza y bajar con confianza, en vez de subir con pena o subir con dudas y bajar con desánimo. ¿Por qué vamos a entrar y salir del púlpito con más confianza? Porque por encontrar la estructura, vamos a ver el énfasis del autor. Y saliendo de este énfasis, vamos a escribir nuestro mensaje. Entonces, nuestro mensaje no saldrá solamente en nuestras mentes, sino de la palabra de Dios. Para empezar, debemos entender que hay 3 tipos de textos en la Biblia. 3 tipos. Número 1, hay narrativa. Número 2, hay discurso. Y número 3, hay poesía. Esos son los 3 tipos de textos que hay en la Biblia. Ahora también hay 6 géneros. Por ejemplo, nosotros estamos en el libro de 1 Samuel, estamos en narrativa del Antiguo Testamento, es un género. Otro género son profetas. Otro género
tenemos sabiduría. También hay los evangelios. Hay epístolas. Y hay apocalíptico. Tres tipos, 6 géneros. Es importante entender eso, porque en cada género hay varios tipos de texto. Por ejemplo, los más comunes en narrativa, tenemos pues narrativa, tenemos también poesía. Por ejemplo, el cántico de Moisés en Génesis 15. En profetas tenemos poesía y narrativa. 80% de las profetas son escritos en poesía. 80%. Sabiduría, pues eso es poesía. Y también hay poco de narrativa. Evangelios, tiene los tres. Hay narrativa, poesía y discurso. En epístolas es casi 100% discurso. Y apocalíptico hay narrativa, poesía y discurso. Los dos géneros más difíciles de predicar son evangelios y apocalípticos. ¿Sabe por qué? No creo que es un accidente que hay una buena mezcla de los tres tipos de textos. Y entender cómo está escrito mi texto esta semana, si estoy en evangelios o apocalípticos, será un poco más difícil. Entonces, nuestro primer trabajo no es preguntar cuál género tengo frente de mí, sino qué tipo de texto. ¿Es narrativa? ¿Es discurso? ¿Es poesía? Ahora, vamos a enfocar en narrativa primero. Quiero que hablen con sus vecinos. Quiero saber cómo es que cualquier autor construye obras narrativas. ¿Cómo lo hacen? Cuando escriben una narrativa, ¿qué hay? ¿Qué usan para escribir uno? ¿Okay? Habla con su vecino. Quiero ideas nada más. 2 minutos. Ok. ¿Qué hay en narrativa? ¿Qué usan? Personajes. Sí. ¿Qué más? Lugares. Tiempos. ¿Qué significa tiempos? Sucedió 1 año y sucedió 3 años después. Ajá. Sí, es divertido cuán rápido leemos narrativa a veces. Y tenemos un versículo que dice después de 20 años. Y no paramos pensando, ¿dónde estaba yo hace 20 años? Si esto lo corremos rápido. ¿Ok? ¿Qué más? La trama. Trama, esa es una palabra grande. ¿Qué es trama? La secuencia de eventos. Ok, la secuencia de eventos. Si no saben qué es una trama, si llegaste hoy y hace como 20 minutos ni sabía que había tipos en la Biblia, está bien, estamos aquí para aprender. ¿Sí? Mejor aprender aquí que morir sin conocimiento de cómo está escrito la Biblia. ¿Amén? Sí. Ok. Entonces tenemos un trama. Aquí es la forma de un trama. Ese es un trama muy limpio. A veces las tramas no son tan limpios. Pero ¿dónde empieza el trama? En escenario o mejor, ambientación. A mí me gustan películas y la ambientación es como la primera escena, ¿sí? Es como abre la historia. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está pasando? El autor está ubicándonos en algún lugar, en algún tiempo, con algunas personas. Es la ambientación o el escenario. Ok, siguiente parte, ¿cómo se llama? Conflicto.
Desenlaces. Clímax, sí, clímax está aquí. Está el punto principal, el cumbre del trama. Y aquí la bajada. Resolución. Y al final. Nueva ambientación. Si tú quieres encontrar una trama en narrativa, debe buscar en primer lugar el conflicto. ¿A dónde está el conflicto? ¿Qué es el problema que hay aquí en el pasaje? Vamos a practicar esto en algunos minutos. Trama, muy importante. Ok, bien, eso es narrativa. Ahora uno un poco más difícil, poesía. De nuevo, habla con su vecino. ¿Cómo construyen los autores sus obras poéticas? ¿Ok? Poesía. ¿Qué hay en poesía? Vivencias. ¿Qué es? Experiencias. ¿Ok? Metáforas. Sí, vamos a poner emociones aquí, con experiencias, emociones. ¿Qué más? Analogías. ¿Qué es la diferencia entre metáfora y analogía? Ok. Son muy similar, ¿sí? Hay diferencias, pero solo vamos a poner metáforas aquí cuando estamos usando una cosa para hablar de otra cosa. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Ah? Aspiraciones. ¿Cómo es? Ok, sí, tiene que ver con emociones. Sí. También estrofas. ¿Qué es una estrofa? Ok. Sí, la unidad. Entonces es como está dividido una obra poética. Entonces hay estrofas, como hay versículos, o hay versos, sí, coro, a veces hay estrofas. Entonces, ¿cómo está dividiendo el autor su cosa? Hay también paralelismo. Paralelismo. Todo el mundo le encanta paralelismo y todos andan perdidos porque no saben cómo usarlo. Es válido, pero no es tan válido. ¿Cuál tipo de paralelismo es? Olvídalo. Debe enfocar en primer lugar en estrofas, pero es algo que usa la poesía en la Biblia. También hay tenemos aquí como por metáforas, pero también como imágenes. Ok, bien. Ahora lo más fácil, discurso. Habla con su vecino. ¿Cómo construyen discursos los autores? ¿Ok? ¿Discurso? ¿Ah? Premisas. ¿Qué más? Argumento. Sí, hay lógica. ¿Ah? Diálogos. Ok. A veces. Ok, defensa. Algo como en cuanto a la gramática, ¿qué hay? Persuasión, sintaxis, sí. Palabras repetidas. O puede ser palabras o ideas repetidas. Ok, bien. Entonces, como han visto, los
La forma en que escriben cada tipo de texto es muy diferente. Entonces, solo tenemos que encontrar cuál tipo de texto tengo frente de mí y usar las herramientas. Vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado. Por favor, vuelven en sus Biblias a Salmos 1. El libro de Salmos, Salmo 1. Por favor, léelo con su vecino. Mientras que leen Salmo 1, quiero saber qué son las imágenes. ¿Qué son las imágenes que está usando el autor y qué significan? Son metáforas, está hablando de una cosa para hablar de otra cosa. ¿Qué son? ¿Qué significa? Y también, mientras que leen esto, piensen en por qué, qué es el propósito del autor en hablar de esas imágenes. ¿Okay? Toman unos 3 minutos. Ok. En primer lugar, ¿cuáles son las imágenes que está usando el autor? Dame uno. Árbol. Ok, tenemos árbol y el contraste del árbol. ¿De qué está hablando el árbol? ¿Está en referencia a quién? ¿Ah? El justo. ¿Y la paja? ¿Ah? El impío. Ok. Entonces, ¿por qué está usando el autor la imagen del árbol en contraste con paja? Ok. El árbol tiene vida y la paja no. El árbol es útil, ¿no? Se da fruto. La paja, ¿qué pasa? Se lleva el viento nada más, no sirve para nada. También tenemos este concepto de camino. Aunque el camino no está hablando de algo más que un camino. ¿Sí? ¿Cuántos caminos hay? 2. ¿Y los caminos a dónde van? Vida y muerte. Vida y muerte. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? ¿Qué es el énfasis que el autor quiere compartir con su audiencia? El contraste. Ok. Nada más que hay el impío y el justo. El fin de cada uno. Ok. Entonces, podemos juntar estos dos conceptos. Que Salmos 1 es, mira, hay 2 tipos de personas. El que es útil y justo, y inútil y impío. Y sus fines son fijos porque andan en 2 caminos 100% diferentes. Ok. Tal vez llegaste hoy pensando, nunca voy a predicar los salmos, complicados son. Ahora, te digo, el Salmo 1 es mucho más fácil que otros salmos. Pero si prestas atención a cómo está escrito, van a ver que no es imposible. Ok, pues otro. Ahora el famoso discurso. Lea con su vecino, 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. ¿Ok? Y mientras que leen, yo quiero saber cuáles son las palabras repetidas y cómo está construido, entonces, observando las palabras repetidas, cómo está construido esta parte del libro de 2 Timoteo. ¿Ok? Toman 3-4 minutos, léelo con su vecino. ¿Ok? ¿Listo? Dame una palabra repetida aquí. Poder. ¿A dónde ves poder?
Suave, quedamos con poder. ¿A dónde está poder? Y el 12. ¿Ok? Entonces tenemos poder 6, 7, 12. ¿Avergüences? ¿Ok? ¿Dónde está? 8 y 12. ¿Algo más? ¿Ah? La palabra de Dios, ¿a dónde está? Ok. Ok. ¿Es la palabra de Dios o es algo más? Estamos hablando de Dios. Ok. Cristo Jesús. ¿Sí? Algo más que ven al final del 8 y al final del 10. Ok, tenemos aflicciones también. Interesante, 8 y 12. ¿Qué es la palabra que cae casi al final del 8 y al final del versículo 10? Evangelio. Y ese en versículo, al final del 8 y 10. Es interesante que en otras palabras lo que tenemos es exhortación en 6, avives, y como tenemos aquí en 8 de avergüences, pero participa conmigo en aflicciones. Y aquí en 12 es interesante que ¿qué dice Pablo acerca de sí mismo? ¿Padezco o sufro estas cosas? Yo no me avergüenzo. Entonces tenemos no me avergüenzo, no te avergüences, participo en aflicciones, yo sufro, sea como yo. Y es interesante que aquí en el medio de 9 y 10 tenemos que el Evangelio. Este es el Evangelio. ¿Y qué tipo de Evangelio es? Siempre nos gusta como leer la palabra de Evangelio y hablar de nuestra teología y qué me importa lo que está diciendo el texto. Léelo con su vecino. ¿Cuál parte del Evangelio no está mencionado por Pablo en versículos 9 y 10? Si nosotros somos acostumbrados de predicar el Evangelio, normalmente lo predicamos en una forma, pero hay una parte del Evangelio que siempre mencionamos que Pablo no siente la necesidad de mencionar aquí en 2 Timoteo. ¿Cuál parte del Evangelio es? Arrepentimiento, eso es como la respuesta al Evangelio, pero no es buenas noticias. Debes arrepentirte, no es buenas noticias. ¿Sí? La muerte de Cristo por medio de la cruz, hay como su vida nueva, ¿sí? Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Habla de la muerte, pero solamente en cuanto al que abolió la muerte. Es interesante porque ¿dónde está Pablo en 2 Timoteo? En el cárcel, al final de su vida. Y es interesante, cuando uno lee 2 Timoteo, no vas a encontrar ni una palabra sobre el sufrimiento de Jesucristo ni la cruz. Solamente está enfocado en el poder, reino y gloria de su Jesucristo. Entonces, regresando aquí. Hey, Timoteo, avives el don que hay en ti.
¿Cómo? No te avergüences, participa en aflicciones. Yo estoy sufriendo, yo no me avergüenzo. ¿Cómo es que lo va a hacer? Por medio del Evangelio. Ahora tenemos un sermón claro, un sermón que lleva poder, en vez de un sermón que dice, bueno, tengo 4 puntos hoy. Número 1, aviva. Número 2, no te avergüences. Número 3, participa en aflicciones. Número 4, aplicación para hoy en día. Cada persona sentada va a decir justamente cómo lo voy a hacer, Jeremías. Es por medio del Evangelio, según Pablo. Solo por prestar atención a la forma en que está escrito. Uno más, narrativa. Vamos a enfocar en este lindo dibujo aquí, trama, en el libro de Génesis 22, versículo 1 al 19. Léelo con su vecino. Yo quiero saber qué es como la ambientación, donde empieza el conflicto, qué es el clímax, la resolución y nueva ambientación. Y de nuevo, les animo a encontrar el conflicto primero y trabajar del conflicto en ambos lados, tratando de entender qué está pasando aquí. Y deben saber también que la resolución se llama resolución porque se resuelve el conflicto. ¿Okay? Entonces ya sabemos que tenemos una resolución, si eso es una solución al conflicto que hay en el pasaje. ¿Okay? Entonces, con su vecino, hay 5 puntos. Yo quiero saber dónde empieza. ¿Sí? Dame los versículos y vamos a trabajar juntos en unos 3 minutos. Ok, vamos a trabajar juntos. Vamos a empezar con el conflicto. ¿Dónde en el texto empieza el conflicto? Quiero sugerencias nada más. Fallan con coraje. ¿Alguien? 8. ¿Y por qué 8? Ok. Isaac está preguntando dónde está el sacrificio. ¿Otra idea? 2. ¿Por qué 2? Ok, en 2 hay el mandamiento de Dios a Abraham: hay que sacrificar a tu hijo. Ok, ¿otra idea? Bien. Vamos a ver, ambientación, ¿a dónde está? El 1, ¿por qué el 1? Ok. ¿Otra idea? Bien. Qué milagro, no están peleando. Clímax. 8. Oh, ahora sí. 9, 8, 10. Hay muchos que están diciendo 10. Quiero escuchar del 8. ¿Por qué el 8? Porque es donde Abraham le responde al conflicto de Isaac. Dice, ¿dónde está el cordero? Proveerá para sí el cordero para el holocausto. ¿Sabe cuál es en el momento? Abraham, lo que será el sacrificio. ¿No? Ok. Interesante. Por lo menos estamos observando. Si esta herramienta te ayuda a hacer nada más que leer más cuidadosamente el texto, pues he ganado. 9 y 10. ¿Por qué? ¿Por qué?
Ok, entonces, interesante, la mayoría está diciendo aquí como 10. Al momento que está listo para matar a su hijo. Resolución. Tenemos 12, 13, el 12 al 14. ¿Y por qué 12 al 14? Ok, 11 al 14. ¿Por qué? ¿Qué resuelve? El que no tengan que sacrificar, el que provee otro cordero. El conflicto de que no hay cordero. Ok. El conflicto es, en el principio, sencillamente, hey, Abraham tiene que sacrificar a su hijo. La resolución que resuelve el conflicto es Dios provee el sacrificio, tomando el lugar de hijo de Abraham. ¿Y el nuevo ambientación? ¿19? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en 19? Ok. Entonces empezó con sus siervos en su casa. 19, está regresando de su casa. Entonces esa historia está de lo que pasa entre el momento en que Abraham sale de su casa para sacrificar a su hijo y que la provisión de Dios en poner un sacrificio en el lugar del único hijo de Abraham. ¿Sí? Es interesante que no estamos de acuerdo en dónde se quiebra 100%, pero nadie en el momento está peleando conmigo sobre qué significa Génesis 22, 1 a 19. Ya tenemos una buena idea de lo que significa, ¿sí? Trama no es magia, trama solo es una ayuda para llegar a la mente del autor. ¿Por qué está compartiendo esto? Y si no invertimos nuestro tiempo en tratando de encontrar algo como trama, vamos a subir el púlpito y hablar acerca de la relación entre Abraham e Isaac, psicoanalizando cómo sintió Isaac, cómo sintió Abraham. ¡Wow! ¡Qué lindo el amor que da, por favor! Eso no tiene nada que ver con el texto. No estoy diciendo que no debemos hablar del amor del padre para el hijo, pero no es lo que está tratando aquí el capítulo. El trama nos ha ayudado a entender el propósito del autor. Ahora, cuando hemos encontrado un trama o hemos tratado por lo menos de sacar un trama y pensamos que creo que entiendo lo que está pasando, el énfasis casi siempre estará aquí. ¿Estoy listo para predicar? No estoy listo para predicar. La única cosa que entiendo tal vez es el propósito del autor. Tengo que seguir trabajando. Hay otras herramientas que podemos usar, personajes, quién y cómo cambia la persona desde el principio hasta el final. Tal vez será una ayuda. Estructura no es magia, es arduo el trabajo, pero es un deleite también, porque estamos tratando de encontrar cómo está escrito, no solamente qué puedo decir de aquí. Descubriendo la escritura en el pasaje es tu trabajo como un predicador. Hemos visto varias herramientas para ayudarte en la obra, hay muchos más. Con el conocimiento de qué tipos de textos tienes, vas a saber cuáles herramientas debes usar. Mira, aquí está narrativa, aquí está discurso, muy diferente. Aquí está Salmos, 100% diferente. Y tus prédicas deben ser diferentes también. Si estás predicando poesía, no debe sonar como un discurso. Yo tengo 3 puntos, el argumento empieza aquí y termina aquí. O narrativa. Hay que entender que hay 3 verbos importantes aquí, voy a enseñar los verbos y ya.
es un gran ayuda porque cuando nos metemos en el púlpito, vamos a estar predicando de maneras diferentes, no 100% diferentes. Pero cuando estamos predicando el Salmo, por ejemplo, debemos entrar este mundo de ideas e imágenes. Y mira cómo está usando el autor estos dos imágenes para hablar acerca de los justos y los impíos. Cuando estamos aquí, hablando del 2 Timoteo, aquí está el argumento. Timoteo debe ser tal cosa. ¿Cómo es? Por medio de no avergonzarse y participar en aflicciones. ¿Por qué? Porque Pablo no hace vergüenza de sí mismo y él está sufriendo. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del Evangelio. Suena diferente. Y aquí en narrativa. Esta historia hoy, hermanos y hermanas, empieza con Abraham, con su hijo en la casa. ¿100% diferente? Estamos predicando la misma Biblia. Pero debemos apreciar la forma en que está escrita. Descubriendo la escritura te guiará a un énfasis, o sea, una idea central, que proveerá claridad y confianza en el púlpito. Hermanos, encuentran la escritura.